Buenos días. Vamos a comenzar con la junta semanal de análisis. Creo que en esta junta quisiera comenzar particularmente con esta imagen, y la realidad es que estaría representando mucho de lo que vamos a ver este 2022, particularmente durante la primera mitad del año y hacia la segunda mitad del año. Creo que en esta primera mitad, como lo hemos venido platicando durante sesiones pasadas, el elemento particular que va a estar permeando los activos financieros, acciones, tasas, también el tema de derivados, pues va a ser por resultado de volatilidad, tanto por temas de política monetaria como por perspectivas y asimismo evolución de los fundamentos económicos. Creo que vamos a estar navegando esta primera mitad del año en condiciones de volatilidad, que va a estar siendo resultado de estos elementos, pero hacia la segunda mitad del año probablemente estemos ingresando hacia una coyuntura de mayor certidumbre en cuanto a indicadores económicos de dispersión, conocidos muchas veces como PMI, resultado también de perspectivas de mediano y largo plazo, y también de la política monetaria, que muy probablemente durante la primera mitad del año vamos a tener una directriz mayormente clara de la evolución del incremento en tasa de interés, por lo menos en el caso de México, asimismo en Estados Unidos, pero también de algunas políticas que podrían estar dando lugar como un poquito de mayor impulso para tratar de contener los efectos inflacionarios, como es el balance de la Fed. Empezar una venta de bonos que muy probablemente va a dar lugar a que haya un incremento de la sensibilidad en las tasas libres de riesgo, y pues que al final de todo esto se traslade en temas de volatilidad. Entonces, esta imagen creo que es muy clara. Vamos a estar viendo un primer entorno donde estaremos navegando en volatilidad, pero muy probablemente todavía se ve que hacia largo plazo o hacia el fondo espera una mayor certidumbre en temas económicos, financieros y también monetarios. ¿Con qué está iniciando la semana? El primer punto creo que ya lo vimos, una volatilidad significativa dentro del mercado accionario y también en algunos movimientos de divisas. La volatilidad de los mercados accionarios vimos el día lunes, vimos el día martes y también días pasados cómo había una corrección bastante importante en los índices de Estados Unidos, que al final del horario terminó por lo menos en principios de semana en niveles positivos. La realidad es que mucho de esto ha tenido que ver con esto, riesgos políticos en Europa, el caso de Ucrania con Rusia. Aquí creemos que es particularmente importante resaltar que ha sido un factor que han dado lugar los inversionistas, pero el día de hoy se dio a conocer, o por lo menos hubo distintos anuncios en el que Rusia está indicando que no tiene la intención de invadir Ucrania. Esto de momento se va a trasladar o se ha trasladado a las primas de riesgo país. Hemos visto algún incremento particularmente en la de Rusia, pero de momento todavía los inversionistas se mantienen evaluando esta perspectiva de riesgo. ¿Cuáles podrían ser los elementos que podrían desencadenar desestabilidad? Por un lado, estaríamos viendo sanciones que, de presentarse un incremento en cuanto a las tensiones políticas, pues también estarían apuntando a mayores tasas de impositivas por sanciones. Y esto a su vez trasladándose a temas inflacionarios y a temas de desaceleración económica. Sin embargo, de momento todavía lo planteamos como un escenario alternativo. No representa un escenario base. El otro punto, ha habido un repunte del dólar en los mercados cambiarios, y todo esto por movimientos de flight to quality, pero lo más importante consideramos que ha sido la decisión de la Fed. Lo que trae preciado o lo que está viendo el mercado son incrementos en la tasa de interés. Probablemente estamos hablando de 3 a 4 este año, pero lo más relevante sería conocer el monto en el que probablemente estarían empezando a recortar el balance de la Fed, y eso será pues muy importante, teniendo en cuenta que la sensibilidad en las tasas libres de riesgo podría estar incrementándose. ¿Por qué? Porque estaríamos recortando también la inyección de liquidez, porque también se podría estar descontando o podría haber una mayor captación del descuento de las perspectivas de política monetaria, aunado una disminución del riesgo que había estado tomando la Reserva Federal. Entonces, en general, creo que estos van a ser los elementos más importantes. El día de hoy vamos a estar particularmente con atención al comunicado de la Reserva Federal, asimismo a lo que estaría desencadenando para las próximas perspectivas de mercado. ¿Qué pasó? ¿Sí se oye?
Sí. El otro punto estaríamos viendo las valoraciones históricas. Creo que esto es significativo y de por qué ha habido unas correcciones importantes en los mercados, que vemos de bajas de más de 10%, 15% en algunos mercados. El resultado es, en primer lugar, estamos viendo el S&P 500, estamos viendo las valuaciones de temas de precio-valor en libros, precio free cash flow y price to earnings o precio-utilidad. Estamos viendo que se encuentra por lo menos arriba del promedio de los últimos 5 años. Si estamos viendo este horizonte de incrementos en tasa de interés más valuaciones relativamente altas dentro de los índices accionarios, pues también estaría conllevando a que exista la holgura todavía de presiones a la baja si efectivamente se vuelve más agresivo el discurso de política monetaria. ¿De cuánto estaríamos hablando? Podría ser entre un 6 a un 8% hasta posibilidades de un 10%, dependiendo de lo que se vaya presentando en cada uno de estos movimientos de política monetaria. El otro índice que estamos también revisando es el caso del Nasdaq. En esto estamos viendo que por lo menos en temas de precio-valor en libros, también precio-utilidad, hay el pago de una prima y que también las valuaciones pues se encontrarían en niveles de sobrevaluación. Entonces todo esto ha desencadenado que muchos inversionistas que al preferir algunos activos de mayor valor o que realmente las valuaciones no se encuentren tan altas, pues hayan decidido también recortar el tema de posiciones para evitar un tema de mayor exposición a activos sobrevaluados. El otro punto es el MEXBOL, lo que estamos viendo aquí, y eso es un punto importante de por qué nosotros estamos viendo el índice de precios, el índice de precios y cotizaciones, por lo menos en el IPC, hacia niveles de 57.500. La razón es que las valuaciones todavía resultan atractivas, y entendiendo que en Estados Unidos, si bien es cierto que podría presentarse una desaceleración económica, las valuaciones te dan la posibilidad o la oportunidad de empezar a generar una situación táctica con visión de 6 meses a un año. El otro punto, estamos viendo primas de riesgo país. En general, estamos viendo que los CDS ha habido un incremento. En el caso de Rusia, creo que es donde resalta más, atendiendo a esta posibilidad de desaceleración económico, temas políticos. Y el segundo elemento, estamos viendo en el caso de Colombia, de Brasil, Turquía y México, que sí ha habido un incremento. ¿De qué? Pues en general de que algunos indicadores, por ejemplo, de manufacturas y servicios han tenido cierta desaceleración y que los temas inflacionarios han conllevado a una situación de políticas monetarias más restrictivas que estarían caminando, por lo menos en el caso de Brasil, sí en una recesión técnica. En el caso de México, muy probablemente estemos en esta situación. Sin embargo, lo que sí tenemos presente es que hacia el segundo o tercer trimestre, nuevamente la actividad económica tendría que repuntar. Y ese repunte estaría conllevando a que salgamos en esta situación de tecnicismo. ¿Cómo se ha encontrado el rendimiento de los ETF? Creo que iniciamos un año con bastante volatilidad, como se lo venimos platicando desde finales del año pasado y principios de consideramos que la primera mitad todavía va a permear de volatilidad y que en general los inversionistas van a mantener cierto tono de prudencia ante esta visión de política monetaria restrictiva, ante esa situación de inflación y una desaceleración en el crecimiento de las utilidades corporativas. Sin embargo, esto no debería descarrilar la tendencia general de crecimiento económico de las empresas. En el caso de sectores, creo que ha habido un particular interés en energía, entendiendo que todavía los precios del petróleo ya se encuentran en niveles no vistos por lo menos desde 2014, 2013, dependiendo cada una de las mezclas, pero todo esto también está ayudando a que las compañías que se encuentran operando en este sector registren unas perspectivas favorables. Y segundo elemento, muchas de estas compañías tienen un apalancamiento relativamente alto debido a que son exhaustivas en temas de gastos de capital. Sin embargo, con esta mejor visión, el apalancamiento financiero tendría que dejar de ser una presión significativa y que también estaría ayudando a que muchas de esas compañías reanuden el tema de dividendos, que son muchas veces las que encabezan el nivel.
Algunos otros sectores que han sido medianamente defensivos ha sido un poco cerca de industriales, también el tema de utilities, pero en general ha habido un ajuste importante, por ejemplo en el caso de consumo discrecional y tecnología, que muchas veces el incremento que hemos tenido en la tasa libre de riesgo, el bono a 10 años al haber pasado de 1.45 hacia 1.75, pues también ha conllevado a impactos por temas de evaluación financiera. La verdad es que de este momento no vemos un cambio en las perspectivas generales de crecimiento económico. Tal vez la primera mitad del año sí estemos enfrentando, digamos, el primer trimestre, algún choque negativo por el incremento de los contagios que genera que muchas de las empresas y que de las familias decidan resguardarse para reducir el riesgo o que debido a un tema de contagio deban de también guardar tiempo en casa para no evitar un incremento de los contagios. Entonces, en general, sí vamos a ver un choque negativo por el tema de contagios el primer trimestre, entre el primer y segundo mes, pero en general las perspectivas nuevamente tendrían que ser favorables hacia el segundo trimestre, tanto por una disminución de la incertidumbre relacionada al tema monetario inflacionario, asimismo por el tema de pandemia. ¿Qué esperamos? La verdad, en el corto plazo vemos esta volatilidad, probablemente va a continuar toda la primera mitad del año, sin embargo, la segunda mitad tendría que ser un entorno más favorable y un posicionamiento gradual, muy probablemente también finalizando esta primera mitad del año, con en el corto plazo entendiendo todavía una situación positiva para energía, financiera, salud y bienes raíces que se ven susceptibles ante incrementos en la tasa de interés y también en las tasas libres de riesgo. En el mediano plazo, entendiendo que la perspectiva en general es crecimiento económico, expansión económica y que el canal no tendría que cambiar o descarrilarse, materiales, tecnología, salud como un tema patrimonial y de crecimiento y un tema más de consumo discrecional industriales que podrían estar entrando en niveles un poco más atractivos por temas de evaluación. Aquí hay algo que resaltar y creo que es también relevante. Hemos visto que las posiciones especulativas sobre el peso en Chicago se pusieron positivas, o sea, ya no están apostando en contra del peso, pero hay que entenderlo también por dos elementos. Es bien cierto que uno es perspectivas de mayor certidumbre en cuanto a la política monetaria de la Reserva Federal y que en México existe un balance de riesgo relativamente estable macroeconómico. Sin embargo, lo más importante también hay que entender que es un tema de costos. El primer incremento que hubo en la disminución de las posiciones especulativas del peso en Chicago fue después de la decisión de Banco de México, entendiendo que hacia la reunión de febrero y que muy probablemente en próximas reuniones vamos a ver aumentos en la tasa de referencia, también los costos de irse cortos sobre el peso aumentan. Además de que el diferencial en tasas también se incrementa. Entonces, este resultado de tener un efecto a favor a través de mayores tasas que disminuye las posiciones especulativas a través de costos y sí, claro, por el tema de perspectivas ha llevado a que las posiciones permanezcan en posiciones largas sobre el peso mexicano. Y este fenómeno, entendiendo que muchos de los países van a entrar en un periodo de incrementos en tasa o que por lo menos la visión del mercado se está orientando hacia este lado, ha llevado que, por ejemplo, si en el euro estaban cortos durante principios de año o incluso finales del año pasado, también se hayan incrementado en posiciones largas y también el dólar canadiense. O sea, todos estos países que guardan un balance de riesgos relativamente estable, pero también que van a entrar en ciclos alcistas de tasas o recortar la liquidez monetaria que habían desplegado durante periodos pasados, pues también ha conllevado que los costos asociados por mantenerse cortos con estas divisas, aunado al tema de perspectivas, pues conlleven a que inicien posiciones largas. Nosotros les diríamos, sí hay un tema favorable para el peso mexicano, política monetaria, reservas internacionales, flujos como remesas y posiblemente retornos de capitales en instrumentos de deuda derivado del spread amplio que existe entre los instrumentos en un entorno de mayor certidumbre. Sin embargo, el dólar va a mantener esta fortaleza y probablemente se va a incrementar durante próximos trimestres. Digámoslo así, el peso va a guardar esta sensibilidad al fortalecimiento del dólar, pero muy probablemente se va a encontrar por debajo de la sensibilidad en comparación a otras divisas fuertes o a otras divisas emergentes.
Y pues estamos viendo esto, efectivamente hay una pérdida del valor de varias divisas, una depreciación de entre 0.01 y de 2.35, entendiendo este posicionamiento de un dólar relativamente fuerte. Lo que está viendo el mercado en este sentido es lo que les comentamos hace un momento, una fortaleza importante del dólar que estaría llevando, nosotros lo tenemos en niveles de 21 hacia los próximos trimestres, entendiendo estos factores de impulso tanto económicos como monetarios. En el tipo de cambio, aplicando esto de resistencias y Fibonacci, nosotros sí consideramos que podemos estar viendo este soporte en 20.43 en esta semana con resistencia alrededor del 20.84. Todo va a depender del tono aplicado en el informe de política monetaria y también durante las conferencias. Lo que podría romper esta resistencia al alza podría ser que efectivamente empiecen a señalar un monto en el que estarían recortando el balance de la Fed. Eso podría generar un mayor grado de incertidumbre y ajustes de las perspectivas de inyección de liquidez. Y algo que podría estar dándole un mayor sustento a la baja tendría que ver con esta visión de que el impacto de la pandemia ha generado desaceleración económica y que podrían esperar un poco más antes de ver tasa de interés. Nosotros, sobre el escenario base que estamos planteando, es anuncio hacia el mes de marzo o hacia las próximas reuniones de política monetaria, pero todavía no un comentario acerca de la reducción en el balance de la Fed. Si vemos, Banxico podría mover niveles hasta 7%, 7.25% la tasa de interés este año. Y vamos a ver durante esta primera mitad del año, sin duda, incrementos en la tasa del Fed. También volatilidad en los mercados accionarios y hacia la segunda mitad, pues mayor certidumbre tanto monetaria como de precios y económica. Y finalmente, aquí es donde lo estamos viendo, incrementos hacia el alza y muy probablemente si la dirección de la política monetaria se vuelve más restrictiva y no vemos un shock importante tanto en la oferta o la demanda por nuevas variantes de COVID que lleven a confinamientos más agresivos, podríamos estar viendo sí niveles cercanos ya hacia los 22 en el próximo año. Muchísimas gracias por las preguntas y vamos a dar paso a ello. Asimismo, agradecemos su participación y la asistencia en cada una de las juntas. El primer punto es, ¿qué están esperando para la decisión de la Fed el día de hoy? Miren, aquí lo que sí estamos esperando es el anuncio de un incremento en la tasa de interés hacia el mes de marzo y que también haya un seguimiento o que los señalamientos se encuentren a que el balance macroeconómico, particularmente el empleo, sigue bajo un buen canal de expansión. Lo que no podríamos estar esperando todavía es que señale montos en donde estarían recortando el balance de la Fed. Y esto consideramos que es muy importante. Si empezamos a ver que hay una venta de bonos, puede ser que las tasas libres de riesgo empiecen a descontar una disminución en la liquidez y que también la volatilidad que se ha estado presentando pues continúe durante la primera mitad del año. Entonces, eso es lo más importante. Vamos a ver un anuncio de incrementos en tasa de interés hacia el mes de marzo. Vamos a ver también un reacomodo del dot plot o de los pronósticos de los miembros de la Fed respecto a la tasa. Muy probablemente incrementos hacia la primera mitad del año, que la mayoría de la Junta se esté orientando en próximos trimestres y nada más estar atentos qué van a hacer con el balance. Creo que es lo más relevante. El otro punto es, el Fondo Monetario recortó su expectativa de crecimiento del PIB para México. ¿Qué expectativa de crecimiento tienen? Miren, yo creo que sí fue bastante plausible este recorte. Ya estamos viendo que muchas de las instituciones están planteando una tasa de crecimiento menor al 3%. Nosotros nos ubicamos entre un 2.5% y un 3.3%. La realidad también es que ha habido un choque coyuntural de la pandemia en cuanto a la balanza comercial, en cuanto a datos de consumidor, en cuanto a datos de exportaciones e importaciones en la primera mitad del año, resultado de la pandemia. Sin embargo, una vez que las restricciones empiecen a levantar, muy probablemente entre el segundo y tercer trimestre, y también que el proceso de vacunación, los refuerzos empiecen también a tener un efecto mayor dentro de la población, pues estaría conllevando a que el sector servicios que se vio afectado durante este primer trimestre empiece a repuntar y que también los recursos que vayan a desplegarse el paquete de infraestructura en Estados Unidos sean positivos. Todo esto para tratar o más bien salir de esta recesión técnica que se está planteando, se está pronosticando en la que se encuentra México. Por lo tanto,
pero estaríamos viendo sí una recuperación probablemente entre el segundo y tercer trimestre a lo largo de 2022, mucho por el factor externo, que ha sido el elemento crucial que ha dado lugar a la recuperación del país y que estemos en ese niveles de crecimiento. El otro punto es, ¿esperarían que la reducción del balance del FED se reduzca de una forma acelerada para la segunda mitad del 2022? Creo que esa es una pregunta muy buena. La realidad es que el tema inflacionario estaría conllevando que más herramientas tengan que implementarse o desplegarse para tratar de bajar el nivel de precios, eso sin duda, y una de estas va a ser el balance del FED. Mientras haya una dirección clara de en cuánto estarían recortando, creo que la volatilidad va a permanecer, pero eso sería, yo les podría decir que entre el segundo y tercer trimestre de 2022, pero cuando haya una directriz clara del monto asociado a esta reducción, podría desencadenar la volatilidad, pero nuevamente descender hacia periodos posteriores, entendiendo este descuento que estaría persistiendo dentro de las perspectivas. Entonces, en general, va a ser importante, sí podría haber un aceleramiento entre el segundo y tercer trimestre, pero ya entendiendo el monto, creo que le podría dar más certidumbre al mercado respecto a los movimientos de volatilidad y descuento para los flujos y las tasas. En 2 semanas comienza la temporada de reportes en México. ¿Qué expectativas tienen? Ya que hasta el día de hoy en Estados Unidos los resultados no han superado las expectativas del mercado. Mira, creo que ya han empezado a salir los resultados y algunos de los indicadores macroeconómicos están mostrando desaceleración. Creo que en el caso particular de México podrían estar ligeramente abajo del estimados. En la mayoría de casos estamos viendo, por lo menos en temas agregados, una expansión en el caso de la EBITDA de entre un 8 y un 15%. Puede ser que algunas compañías, particularmente asociadas al tema industrial, se encuentren abajo de los pronósticos del mercado, pero lo que sí podríamos estar señalando es que las evaluaciones, independientemente de una desaceleración en el tema de ingresos, te da la oportunidad a que haya una holgura hacia, digamos, finales de 2022 para un posicionamiento estratégico táctico en las compañías, en primer lugar, que tienen muchas de ellas un apalancamiento relativamente bajo y que las presiones, ya sean incrementos en tasas, no van a ser tan fuertes en comparación a otras regiones del mundo. También alguna reactivación de los fondos de recompra de acciones, que ha sido un factor positivo, por lo menos en el caso de América Móvil, para el desempeño de las acciones, y que en general los fundamentales, tanto métricas de rentabilidad, permanecen estables. O sea, sí podemos ver que a lo mejor las tasas de crecimiento se desaceleren o no alcancen el tema de perspectivas, sin embargo, todavía los fundamentales particulares se encuentran en niveles robustos y que realmente el apalancamiento financiero le estaría dando una holgura, aunque el incremento de tasas de interés se presente, no refleja una presión significativa de mediano y largo plazo, y que con ello continúen los planes de expansión en cada una de las empresas. Bueno, creo que fueron todas las preguntas. No me queda más que agradecer su participación y finalizar la junta de hoy. Nada más 2 palabras. Charlie, out. Gracias.